incluso a lo de paso a paso, que incluso yo le veo la ventaja al de paso a paso, que bueno, que ahí pues algunas cosas no las podemos reducir dada la cantidad de entradas que tiene o que tendría el circuito por los sensores que tienen los pistones. Pero ahí sí es necesario pues aplicar algo porque no tengo de otra, ¿sí? Pero aquí, bueno, y que también pues el de los pistones también puede ser a mano, pero también pues implicaría este pues usar un poquito más o un poquito menos nos puede quedar un poquito más largo incluso que el paso a paso o más chiquito. Pero el problema es el mismo, quedan demasiado grandes y complicados. Bueno, no complicados, sino más bien demasiado código, demasiado código. Entonces, si tenemos un PLC pequeño, con memoria pues no tan grande, pues con una aplicación fácilmente lo podemos saturar, ¿sí? Con una aplicación, aunque sea pues muy sencilla y que pues podría aguantar más código de programa. El PLC ya no lo podría aguantar. Entonces, esta es la desventaja de usar pues el metodología de máquinas de estado. Incluso también, pues de aquí podemos ver el Grapset, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Solo diferente, pero tienen estos problemas, ¿no? Entonces, pues necesitamos sacar el diagrama de estados, ¿sí? Entonces, de cualquier proceso, pues necesitamos ver sus modos de operación y pues si podemos, sobre todo, pues necesitamos conocer bien qué es lo que debe hacer la planta o el proceso que quiere automatizar. Conocerlo bien para yo poder empezar a plasmar todo el proceso en el diagrama, ¿sí? De seccionarlo en modos de operación, seccionarlo en pasos, ¿sí? Y pues obviamente el PLC lo que va a hacer es estarse moviendo. El programa del PLC va a estarse moviendo, ejecutando de acuerdo a estos modos de operación o de acuerdo a estos estados que va a tener la plantita. Entonces, pues aquí incluso les pongo un ejemplillo ahí de qué podría ser un estado en un circuito o un modo de operación, por ejemplo, en un cajero, ¿sí? Pues obviamente la secuencia general de estados podría ser primero vamos a decirlo así, el de espera, el de que no está haciendo nada, ¿sí? El de espera, luego ese sería, por ejemplo, un estado, el modo de espera, a que alguien introduzca tarjeta. El segundo estado podría ser cuando alguien ya introdujo tarjeta, ¿sí? Entonces va a tener que leer la tarjeta, entonces este sería el segundo estado. Tercer estado, me pide el número, la máquina me pide el número NIP, ¿sí? Entonces, pues obviamente ese sería el tercer estado, yo se lo doy, ¿sí? Cuarto estado, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, necesito saber exactamente cómo o sea, cómo puedo yo seccionar el proceso en varios pasos. Y aquí es donde te digo, si no nos lo dicen, nos podemos equivocar. Alguien puede decir, bueno, pues para mí el hecho de que esté el cajero en espera o que no esté haciendo nada, pues no representa un estado y lo ponen, el primer estado lo ponen como si fuera, bueno, pues primer estado meto tarjeta. Sí, entonces, pues no, la verdad es que no, porque si se recuerdan, pues todas las máquinas de estado, pues el primer estado es el de espera, es el que no está haciendo nada, en donde hasta la bolita se queda, ahí tiene la transición es de que si pues no hay entradas, pues se mantiene en ese estado, en estado de espera, hasta que haya alguna entrada disponible de algo, empieza a moverse la máquina. ¿Sí? Entonces, o alguien podría decirse, bueno, la tarjeta y la obtención del NIP para mí es un solo paso, ¿no? ¿Sí? En un solo paso yo meto tarjeta y meto NIP, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde yo puedo hacerlo más grande, menos grande, o me puedo equivocar, porque a lo mejor, bueno, pues a lo mejor no me conviene que en momento o sea, para mí no es un paso, o puede ser no conveniente que pues explore la tarjeta o meta tarjeta y meta NIP. ¿Por qué? Pues porque antes de eso, la máquina tiene que revisar si la tarjeta es válida, ¿sí? Y alguien a lo mejor no lo pensó y pensó que todo es, o sea, que pues dábamos por hecho que es válida y demás. Entonces, pues obviamente aquí es donde nos podemos equivocar. Cuando pues el proceso pues no nos explica nada, o sea, cuando no nos da nada, pues es lo más complicado. Y aquí es donde pues puede haber varias soluciones, ¿eh? Eso sí. O sea, puede haber, no es una solución única, sino que puede también haber varias soluciones, varias máquinas de estado diferentes. Entonces, vamos a ver lo que es un ejemplillo facilito
prácticamente, pues supongamos que queremos automatizar el semáforo que hicimos con timers, así súper facilísimo, con todo y verde y con todo y amarillo y todo el rollo. Queremos automatizar los 2 semaforillos normales con máquinas de estados. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos estados le ven a este circuito? O a este proceso más bien. Luis Enrique Sánchez, ¿cuántos estados le ves, viejillo? Se me ocurre un estado para cada foco, en cada luz. Pues sí, Por pues no hay ejemplo, más, ¿no? O sea, y sería si le 6, ¿no? metemos botones, Pues, igual un botón por cada luz. un botón por cada luz. Bueno, no necesariamente. Como que un botón por cada luz ahí, como que no, a ver, eso no me queda muy claro. Si Podría, nada más, Un si nada más estado hay por 2 cada botones, botón, ¿no? ajá, ¿mande? un estado por cada botón, ¿no? ¿Un estado? Vean aquí el problema, vean, ya están viendo aquí el problema porque ¿qué son los botones? ¿Son estados? ¿No? Ahora, Son entradas, ¿no? son entradas, pues al final de cuentas son entradas al circuito. No son estados, son entradas del circuito. Estados son del proceso que tiene el semáforo, en cuántos pasos puedo yo repartir ese proceso, en cuántos estados se divide. Ahora, vean el problema, porque de aquí les voy a dejar un ejercicio, de aquí se van a hacer otra vez, se van a hacer uno con máquinas de estado o con Grapse, con lo que quieran, de hecho pues es lo mismo. Se van a hacer bueno, yo plantearía que se hagan por lo menos el silo, ¿no? O sea, el silo es una máquina de estados muy pequeñita que debe salir de ese programita del silo, y el silo para que pues obviamente vean que funcione, ¿no? Pero, ¿cuántos estados habría aquí entonces al todo? ¿Cuántos estados propusiste, Luis? 6, uno por cada luz. ¿Por qué 6? Dime por qué. Tenemos 2 rojos, 2 amarillos y 2 verdes. No es cierto, serían 5 porque creo que, si no mal recuerdo, los rojos llegan al punto en el que están prendidos a la par, ¿no? De hecho, pues si te das cuenta, de cada semáforo hay solamente ¿cuántos estados? Por cada, si en un lado está en verde, en el otro está en rojo, ¿sí o no? Exacto. Entonces, al final de cuentas, bueno, en un semáforo que no tenga, por ejemplo, parpadeo, que nada más que nada más haga el proceso sencillito de cambiar y demás, pues la verdad es que tiene pocos estados, ¿eh? No Sí, son entonces en muchos. dado caso de que fuera así, nada más sencillo, nada más utilizaríamos 3 ¿Cuántos? estados, ¿no? ¿Mande? Nada más utilizaríamos 3 estados, porque 3 sabemos que cuando estados el otro esté en y ya. rojo, el otro va a estar en verde. Ajá. Si está Ahora, si está en amarillo, el otro se sigue manteniendo en rojo. Si cambia a rojo, ya cambia a verde, ¿no? bueno, en general sí. Ahora, si le metemos los botones no son estados, los botones son entradas. Que esas entradas implica transición de los estados. Pues aquí la verdad sí depende para estos ejercicios, bueno, solamente les voy a dejar un ejercicio de esto, pero sí la verdad sí depende qué también dominaron desde electrónica digital, qué también dominaron esto. Porque si, por ejemplo, las máquinas de estados no las dominaron, pues aquí tampoco lo van a dominar, porque aquí el problema no es pasarlo, el problema no es hacer el programa, el problema es sacar los estados y que los estados se hagan bien, que no estén repetidos, sobre todo que no estén repetidos, que no estén de sobra, o que pase como lo que les comenté, que yo piense que en un estado se hacen 2 operaciones y la verdad es que en un estado se divide en 2. Esos son los problemas que podamos tener y donde no van a salir las cosas. Entonces, se van a hacer el del silo, ahorita que caemos cómo está vamos a hacer el del silo a ver qué tanto lo logran sacar, que debe ser muy chiquito, igual de chiquito que porque el silo no tiene tantos estados, ¿sí? Sí, incluso si lo ven ahí, pues casi es como un semáforo. Entonces vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Pues al final de cuentas,
pues ahí está, ¿no? Tenemos las dos entradas y todas las demás, todas las luces son salidas. Todas las luces se convierten en salidas del circuito. Todavía ni siquiera vamos en la parte de los estados. Lo que tenemos que observar, pues, si se recuerdan el método, pues es primero de la máquina estados, cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Aquí, pues, mis salidas son 6 salidas, no estados, 6 salidas que, pues, obviamente son los 6 foquitos. Y de entradas tengo 2, que en este caso, pues, ahí aparecen 2 botoncitos, ¿sí? Para controlar los semáforos, ¿no? O sea, tiene el S1 y S2. Ya que, pues, obviamente, pues, defino entradas. De hecho, pues, aquí, si se recuerdan este proceso, pues, es primero definir entradas. Después de definir entradas, pues, obviamente necesito pensar, ¿sí? Los estados, en cuánto puedo dividir los estados. Y ya una vez que pensé los estados, pues se hace la tabla, lo que es, bueno, después de esto, pues sería la tabla de transición de estados o el diagrama de estados. Creo que lo más conveniente después de este paso de definir los estados, pues se hace el diagrama de estados y después, obviamente, del diagrama de estados se hace la tabla de transición de estados. Esto para, bueno, cuando se hacía en digitales. Pero de hecho, pues bueno, una vez que defino los estados, ya directamente yo puedo pasar a programarle al PLC. Sí, aquí no hay necesidad de hacer la tabla de transición de estados. Eso la se hacía, pero cuando se aplicaban memorias y demás. Entonces, si vemos los estados, pues obviamente son solo, pues, 4, ¿sí? ¿Por qué 4? Bueno, porque pues ahí está, ¿no? Cuando uno está en rojo, el otro está en verde. Y luego hay 4 estados, ¿por qué? Porque el amarillo, pues obviamente, el verde va a pasar a amarillo, ¿sí? Y el tercer estado, pues es cuando ya tengo en este caso, ya tengo rojo de un lado y verde del otro. Cuarto, necesito 4 estados porque, bueno, tú me habías dicho 3, ¿verdad, compañero? ¿O cuántos me has dicho? ¿También me dijiste 4 o cuántos me dijiste, Enrique? ¿Mande? Yo había dicho 3 estados. 3 estados. Te faltó nada más uno. Porque, Ajá, sí, porque bueno, te falta uno porque tenemos que considerar el cambio amarillo. Ya consideramos un cambio de amarillo de un semáforo, pero necesitamos el cuarto estado genera el cambio de amarillo del otro semáforo. Y ahora sí, una vez que hace el cambio amarillo, pues obviamente regresamos, ¿no? Ahora sí que regresamos al primero y así sucesivamente, esto se hace un ciclo. Aquí no se considera, pues obviamente no está considerando que ni parpadea el verde. De hecho, el parpadeo del verde lo podemos, vamos a decir, una vez que hagamos la máquina, lo podemos meter por ejemplo, en el estado 1 y en el estado 3 podemos meter ahí el parpadeo del verde. Si quisiéramos hacer que parpadee el verde, como les dije, ¿no? A partir de un timer, a partir de un ciertos segundos después, empezar a aplicarle la señal del S1, que los contadores que vemos de el status, que es el que corre continuamente, el timer que corre libremente, para que dé el parpadeo y ya. Eso es lo suficiente amarillo y se cambia. Y ya, y con eso, o sea que si viéramos el semáforo así, la mínima cantidad de estados que puede tener serían 4, mínimo. No considerando el parpadeo dentro de, o sea, como un estado, sino considerando el parpadeo como que lo puedo yo meter aparte dentro de cada uno de los verdes, ¿no? Pero fíjense, aquí pues el problema está en que alguien me hubiera dicho, bueno, yo el parpadeo del verde lo considero como otro estado. ¿Está mal? No, no está mal, pero ocupas más memoria del PLC y se ocupa, pues, o sea, entonces en lugar de 4 me van a salir 6 estados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, después del estado 2, o más bien después del estado 1, iría el otro estado del parpadeo y ahora sí cambiaría a amarillo. Y ya pues cambiaría al verde, al rojo y al verde sucesivamente. Pero, pues, no indica que esté mal, solo que el problema es que, pues vamos, en lugar de 4 van a ser 6 estados, entonces requiero más código, ¿sí? Y así eso es lo que puede ocurrir aquí, que yo puedo no definir los estados de la manera más óptima y me puedo pasar, o sea, que aquí en realidad se puede meter el parpadeo dentro de los mismos estados, agregándole un arreglo más, ¿no? Adentro de los estados, agregándole ese arreglito del timer, ¿no? Y si no lo meto, pues lo tendría que considerar como otro estado y salen 6, ¿sí? ¿Está mal? No está mal, pero pues sí, no se tiene la eficiencia completa, ¿no? En cuanto
a la implementación. Bueno, ya que definí los estados, pues ahora sí, ¿no? Pues ahora sí, obviamente, lo que sería, pues nada más sería saber las transiciones. ¿O por qué? Pues porque aquí sí necesitamos el tiempo, ¿no? Aquí el problema es de que si recuerdan las máquinas de estados cambian de estado en función de entradas, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, lo que nos va a estar cambiando los estados va a ser las dos entradas que tengo, ¿sí? Las dos entradas que tengo, ¿por qué? Pues porque si una persona pisa ahí, aquí no vamos a considerar muchas cosas, porque la realidad es que, por ejemplo, los semáforos que están ahí en Constituyentes para pasarse las estaciones del autobús, pues obviamente son semáforos que tienen botón. Y si yo piso yo en el botón, automáticamente no cambia el semáforo, sino que hasta que muchas veces presionamos el botón simulando que pues hay mucha gente que quiere pasar, es cuando ya el semáforo da prioridad al peatón y hace el cambio de luz. Aquí no está considerado. Aquí pues obviamente solamente se considera que con un botonazo ya lo hacemos cambiar, que pues obviamente esto es muy irreal, ¿no? Pero bueno, se considera pues así para pues con fines de que veamos cómo se aplica en el PLC nada más. Se da un botonazo, por ejemplo, si estoy en el estado 1, ¿sí? ¿Qué consideras tengo que poner, qué tengo que tener aquí? Bueno, pues las transiciones. Para empezar, la transición en este caso, si estoy en el estado 1 y a un peatón quiere cruzar, pues obviamente, y ahí pues hay semáforo verde, entonces, si se presiona el botón, pues necesito hacer el cambio de luz, ¿sí? El cambio de luz, ahora, por ejemplo, aquí está colocado, por ejemplo, el cambio de luz. Si es que se hace, entonces, pues prácticamente correría el tiempo solamente para cambiar en este caso, del amarillo hacia el rojo, ¿sí? Del amarillo hacia el rojo, y aquí pues hay un retardo, bueno, se le coloca un retardo de 4 segundos en cada, pues, prácticamente en cada cambio de amarillo a rojo. En el otro lado también, si por el otro lado, por ejemplo, en el otro semáforo se apretara el botón para cruzar, pasaría lo mismo, ¿sí? Daría prioridad o sea, a que cruce el peatón y da un retardo, pues obviamente para pasar el cambio de luz de 4 segundos. Entonces, a esto, pues bueno, así se está considerando así, sin meterle más complejidad, obviamente, pues con el fin de ver cómo se aplica esto en el PLC. Entonces, les digo, este es el problema. El problema no es pasar al PLC, el problema es definir estados, definir cuáles son las transiciones, ¿sí? Las transiciones incluso pueden ser por timers o pueden ser aquí está un problemita, ¿no? Aquí le agregamos otra cosita más. En las máquinas de estado normalmente que se hacen en electrónica digital, ahí las transiciones que se dan en los estados solo depende de las entradas externas. No depende del reloj. O sea, no depende, en el caso de los flip-flops. El cambio de estado solamente depende de las entradas en una máquina FSM como la hemos diseñado en digitales, pero aquí en el PLC, aquí los cambios de estado sí van a depender de tiempos. En este caso, pues necesito el tiempo, porque pues, el tiempo pues, es el que me indica de cada color cuánto debe permanecer. Y no solo el tiempo, sino también ahorita tenemos los dos botones, que los dos botones son los que hacen pues cambiar de estado, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe definir previamente. Este funcionamiento es el problema. O sea, ahora sí que la chamba más dura es esta, tratar de definir bien los estados y cuáles son las transiciones, tanto de las entradas como las salidas. Esto, pues obviamente se puede pensar primero y después ya, para definir las transiciones, pues es hacer el diagrama de estados. ¿Sí? Hacer el diagrama de estados, que es este que está aquí. Entonces, pues, si vemos ahora sí el grafo de estados, pues son los 4 estados que tengo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, el semáforo puede empezar con todo apagado, pues probablemente sí. Sí, o sea, vamos a decirlo así, como que no sería lo más común, ¿verdad? Pero si alguien dice, oye, yo voy a poner un estado inicial en donde, pues, vamos a decir como de arranque, ¿sí? Un estado inicial de arranque en donde, pues, arranco el PLC y el semáforo todavía no arranca. ¿Por qué? Porque espera un arranque para que ya empiece a funcionar. Sí se puede meter y ya entonces ya no serían 6, sino serían 7 estados. ¿Se dan cuenta? Y ahorita van a ver de cada estado qué es lo que se requiere hacer en el PLC para que esto trabaje.
¿sí? Entonces, aquí lo que sigue, pues ya que tengo el grafo, entonces el grafo ya aquí está hecho, pero ¿cómo se hace el grafo? Bueno, o el diagrama de estados. Las bolitas representan los estados. Adentro, de hecho, pues lo que se hace normalmente es que dentro de cada bolita se activan las señales que intervienen, o sea, se activan las salidas que intervienen en ese estado. En el primer estado, pues solamente tiene que prender del semáforo, obviamente oeste, luz roja y el otro lado verde. ¿Sí? Entonces, pues obviamente debe estar así, roja y verde. Entonces aquí las 6 salidas que tengo, pues obviamente va a ser 1, 0, 0 y lo otro 0, 0, 1. Si los primeros 3, pues obviamente si los bits están ordenados en rojo, amarillo, verde y otra es rojo, amarillo, verde. Entonces 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, eso es lo que en este estado debo de activar yo. Entonces, entonces lo que yo tengo que hacer, pues es que en automático cuando arranca el PRC, eso le dé arranca el primer estado. Es lo que yo tengo que hacer. Si no hay arranque, si no hay un estado de arranque en donde pues esté ahí manteniendo pues inactivo la máquina o en espera a que yo le dé arranque al sistema, o sea, el estado de arranque es como la primera línea que nosotros hacemos de enclavamiento. ¿Sí? ¿Hasta cuando el circuito no funciona o está ciclándose el circuito, el programa del PLC está ciclando y no funciona el programa? Pues hasta que yo no le dé arranque. Y eso es similar a tener el primer estado. El primer estado es el estado de espera. Yo lo puedo hacer sí lo puedo hacer aquí. Pero normalmente un semáforo no opera así. Normalmente, pues cuando arranca el semáforo, en automático arranca pues en verde en uno y en rojo en otro. Entonces aquí se está considerando así, que cuando arranca el PLC, lo primero que debe hacer es irse a ejecutar el primer estado. Y el primer estado, ¿sí? Es pues que en un semáforo está en rojo y en el otro en verde. Entonces, eso es lo que va a hacer en cuanto arranque el PLC, ¿eh? O sea, esto debe ser automático. No debe, o sea, que más bien el arranque es automático en cuanto en el PLC esté estabilizado su voltaje y ahora sí empiece a ejecutar el programa, ahí le tengo que dar la orden de que automáticamente ejecute el primer estado. Y obviamente, pues, aquí yo, una de dos, o mantengo el estado o me mantengo ahí, ¿sí? A la espera del tiempo, ¿sí? Del tiempo. O a la espera, en este caso, aquí están las transiciones. ¿Qué condiciones necesito para, pues, cambiar de estado al amarillo, ¿sí? En este caso, del otro semáforo, pues, pueden pasar dos cosas. O que un peatón quiera cruzar, le pique y eso pues obviamente provoque que el verde ya deje de estar en verde y cambie a amarillo, ¿sí? O en este caso pues se cumple un cierto tiempo, les digo, aquí las transiciones las define un timer, un tiempo, o que se cumple un cierto tiempo y cuando el timer llegue a su cuenta, pues obviamente darme la transición, o sea, darme la señal para hacer la siguiente transición al siguiente estado, que en el siguiente estado pues es prender el amarillo y aquí no hay ninguna condición, ¿por qué? Pues porque aquí automáticamente si está en amarillo, solamente tengo que esperar un timer, que es lo que está aquí, un timer, que es de 4 segundos, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para que automáticamente pase el semáforo al otro, pues al otro verde y al otro, y dé paso al peatón. Y en el otro semáforo que quería yo cruzar, pues se ponga en rojo. Entonces aquí es donde ya supuestamente ya hay cruce, ¿no? Cruce de personas. O si no hay cruce de personas, también igual, ¿qué necesito yo para volver a cambiar o volver a cambiar de estado? Pues que haya un botonazo, pero ahora del otro semáforo, ¿sí? O se cumple el tiempo del verde, del primer semáforo, se cumple el verde, se cumple el tiempo de verde. Y si se cumple el tiempo de verde, pues obviamente ya cambiar a amarillo y de amarillo, pues y directamente esperar el tiempo y pasar al estado pues donde empezó, ¿sí? Y así, pues obviamente ese es el ciclo completo, ¿no? Pues aquí las entradas, pues son 2 entradas fijas de los botones y aparte podemos decir que son señales, bueno, podemos decir que son señales internas, los timers. El valor de un timer, por ejemplo, aquí nada más recogemos un timer de 4 segundos porque se puede estar reutilizando ese timer cuantas veces quiera.
Y esa señal, pues me puede, incluso cuando echo a andar el timer, pues prácticamente cuando llega al estado del amarillo, echo a andar el timer y el timer simplemente espera a que se cumple el tiempo y la señal que arroja la señal del timer, que es la de la bobina que llegó al preset, esa se utiliza para hacer el cambio de estado, en este caso al verde, y sucesivamente así. Entonces, esto es lo más complejo, o sea, llegar a esto y digo, ya ver, ya funciona bien lo que quiero hacer, ya se pensó bien, ya tengo bien definidas las entradas, las salidas, ya tengo exactamente qué es lo que va a hacer, no me sobran estados, ¿sí? O no me faltan estados porque también pueden faltar, y ya puedo empezar a construir el programa, ¿sí? Ahora, ¿cómo se convierte esto en lógica escalera? Bueno, pues hay varias formas. Una de ellas es, pues obviamente, de hecho, se puede hacer por ecuaciones de estado, ¿sí? Se pueden convertir las ecuaciones de estado, ¿sí? Pero ahí pues necesitamos hacer las ecuaciones de estado. Yo lo veo más complejo con las ecuaciones de estado, ¿sí? Y la más fácil pues es la conversión a bloques lógicos, ¿sí? Directamente, ¿sí? La más fácil es a bloques lógicos y esa es la que pues ahorita vamos a ver. Entonces, la conversión a bloques lógicos, ¿cómo se hace? Bueno, pues lo que tengo que hacer, si ya nos dimos cuenta que cuando arranque el PLC, lo primero que tiene que hacer es prender ya arrancar el semáforo con un lado en rojo y con otro en verde, pues en automático yo necesito aquí usar los bits de estado, ¿sí? En el Allen Braille, pues tenemos el primer barrido, ¿sí? Tenemos un bit, incluso lo vimos ayer, del bit de status, que nos da un 1 lógico cuando el PLC arranca por primera vez y arranca, o sea, se llama el first scan. Ese first scan o el primer barrido, pues obviamente necesito ese bit para yo poder, ese bit lo necesito para saber cuando arranca el PLC por primera vez y cuando va a ejecutar la primera corrida, porque ese bit me va a servir a mí como pivote para arrancar la máquina de manera automática, porque si no, pues necesita un estado en donde yo le dé arranque, ¿sí? Y no lo hay. Y no hay forma, o sea, alguien me dice, oiga, pero pues si lo dejo así sin el bit si no le pongo el bit del first scan y simplemente que cuando prende el PLC, pues la primera línea que ejecute, pues sea la del, sea la del primer estado, pero bueno, ahorita van a ver por qué se requiere. ¿Se requiere por qué? Bueno, pues se requiere porque el PLC necesita memorizar en qué estado va, ¿sí? Y necesita memorizarlo porque el PLC ejecuta estado por estado, ¿sí? Y cada estado es una sección o una sección de código del PLC y necesita memorizar en qué estado está. Entonces, si no tengo ese bit, no puedo decirle, este es el primer estado y es el primero estado que vas a ejecutar. Y no lo va a poder memorizar si no tengo ese first scan, ¿sí? Y no hay manera de que, y la verdad les digo, no hay manera de que ese estado, o sea, todos los estados necesitan una orden para ejecutarse. Todos los estados de cualquier máquina. ¿Sí? Cualquier máquina de estados necesitan una orden, ya sea externa o sea interna. Y de manera externa es un botonazo o una entrada, pero los estados no se pueden ejecutar. O sea, no puedo empezar a ejecutar una máquina sin una orden. Y la orden, en este caso, viene directamente del PLC cuando hace el primer arranque y es cuando le da la orden a que ya memorice el primer estado que tiene que hacer el PLC. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo que se necesita hacer? Bueno, ya que tengo, pues yo ya tengo definida todas las salidas y todas las entradas. Ya aquí están, salidas y entradas, los dos botones, y tengo como otra entrada, fíjense, ¿sí? El primer barrido, ¿sí? El first pass, ¿sí? Tengo como entrada, entonces lo tengo, pues sí, se puede considerar como otra entrada porque ese es simulando que hay un botón interno que me lo da el PLC y lo puedo ocupar, entonces ese lo necesito ocupar y esas son entradas internas. Otra entrada interna que no aparece aquí, pero pues puede ser la señal del timer, también pues, se puede considerar como una entrada interna, pero pues bueno, es un arreglo extra para generar la transición de los estados. Y lo principal, cada estado del circuito, o sea, de mi diagrama de estados, necesita un binario.
Cada binario es la memorización de cómo el PLC sabe en qué estado va. Por esa razón les digo que necesitamos forzosamente un estímulo para la máquina. Para una máquina necesitamos un estímulo, ya sea externo o interno. Cada estado de la máquina se va a almacenar en una memoria, en un bit, en un binario. Por esa razón, yo no puedo hacer que cuando arranque el PLC, si no le pongo el first pass, si no utilizo esta entrada, yo no puedo hacer que el PLC comience a ejecutar. ¿Por qué? Porque el PLC, la forma en que se estructura una máquina de estados en el PLC, el PLC lo que hace es, ahora, ok, ahí está el código, entonces, ¿qué ejecuto? Entonces, si ningún binario de estos que estoy colocando aquí, que estamos considerando aquí, el 1, 2, 3 o 4, o el 0, 1, 2, 3, si ningún binario, ¿sí? Vale 1, ¿sí? Pues es como, pues el PLC es como, pues no ejecuto nada, no hago nada. Entonces necesita una orden, ¿para qué? Pues para que un binario se active, ¿sí? Pero no puedo activar ese binario nada más así, y les voy a decir por qué. Porque si yo activo un binario de cualquier estado en la primera línea del PLC, ¿qué sucede cuando el PLC vuelve otra vez a acabar la última línea y vuelve a empezar? Porque es un ciclo el programa. Como es un ciclo y como vuelve a empezar el código al principio, pues ese bit que yo coloqué en 1, pues otra vez se va a poner en 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que siempre va, por ejemplo, estar ejecutando el estado en el que le puse 1. Si le puse al estado 2 un 1, entonces ese estado se va a ejecutar continuamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el PLC saltar entre los estados. El programa del PLC lo que está haciendo es saltar entre todos los estados continuamente, estar saltando. Y ese salto de estados lo va ejecutando las transiciones y las entradas. ¿Sí? Lo van ejecutando ellos. Esas son las condiciones para hacer esos cambios de estados. Entonces, ¿cómo se hace la máquina? Pues le digo, necesito definir entradas, salidas, ya de ahora sí para programar el PLC, y el first pass lo ocupo como entrada. Si quieren definir el timer como entrada, en este caso lo ocupamos porque es una condición de transición. Y aparte, un binario para cada estado. Si mi máquina tiene 7 estados, entonces necesito 7 binarios, ¿sí? Para poder pues implementarlo. Esto es lo más fácil, ¿eh? La manera de hacer lo que les estoy explicando es lo más fácil de hacer, es el método más fácil. El método de ecuaciones de estado todavía es más largo, mucho más largo. Y les digo, no tiene caso ni siquiera se los dé, porque implementarlo sale igual que esto o peor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjense. Entonces, una vez que yo ahora sí que tengo la me voy al PLC, y lo primero que voy a hacer, ¿sí? Es el arranque, ¿sí? El S2.1 diagonal 14 da el first pass, el primer pase, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer, pues obviamente darme el primer botonazo. Entonces, si recordamos acá, entonces nos va a dar el primer botonazo. ¿Para qué? Pues para decirle al PLC, vas a arrancar el primer estado. Pero este first pass, no se vuelve, solamente lo hace una sola vez, ¿sí? Por eso nos sirve este bit del status, porque nada más se pone una vez. ¿Cuándo? Cuando arranca el PLC. Ya después, ya no lo ocupo, ¿sí? Entonces, ahora también el first pass también depende del PLC. Hay PLCs que es el 1 diagonal 14 y hay PLCs que es el 1 diagonal 15. ¿Sí? Entonces necesitamos nada más revisar en el manual. Creo que aquí en el simulador creo que está como el 15, ¿eh? Pero simplemente es el first pass. O sea, aquí sí depende del modelo del PLC. Entonces, pues eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Es lo que necesitamos hacer. Y ya ahorita, pues, yo aquí tengo el Logix Pro y vamos a meterlo. Ahora, cada binario representa pues una memoria de cuál es el estado en el que estado en el que voy. Entonces, lo primero que tengo que hacer es programarle esto al PLC. En donde aquí hay una instrucción nueva, MSR, ¿sí? Master Clear Reset. ¿Dónde está más? Bueno, si abren ahí el Master Clear Reset está en control de programa y aquí está MSR. Entonces aquí está el MSR, ¿sí?
Ahí está el MSR y se van a dar cuenta que ocupamos muchas líneas, o sea, muchas. Para ¿sí? Sí, le voy a meter aquí hasta pues, las que yo pueda, porque vamos a ocupar pues meter todo un montón de, vamos a ocupar muchas líneas de código. Entonces, aquí en el control de programa está MSR, entonces está el Master Clear Reset, ¿sí? ¿Dónde se coloca el Master Clear Reset? Bueno, pues este es el que nos permite hacer magia. Sin este Master Clear Reset no se puede hacer la máquina. Porque se encarga cuando, fíjense cómo trabaja esto. Cuando recibe un no lógico, todo lo que está entre el Master Clear Reset está en medio de los dos, se ejecuta. Si no reciben ninguna, no se ejecuta. O sea, como que ignora el código, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pues más o menos trabaja así, ¿sí? El Master Clear Reset nos permitirá evadir secciones. O sea, lo que hace es evadir secciones de todo el código. ¿Qué es evadir? Pues no tomar en cuenta los otros estados, más que el estado en el que quiero que ejecute. El estado que quiero que ejecute es el estado en el cual el MSR dentro del código, lo que esté dentro de esas dos líneas, se va a estar ejecutando. Todo lo demás va a ignorar. Por una parte, el programa, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de ejecución, es muy eficiente en una máquina de estados, porque solamente ejecuta lo que es, lo demás lo ignora, ¿sí? Desde el punto de vista de ejecución, porque es muy rápido. Ejecutar una máquina con algo así, es muy rápido. Y todo lo demás lo ignora, solo ejecuta lo que va a hacer. Los demás estados que no les hace caso. ¿Gracias a qué? A este bloque. Y el problema viene pues con la memoria, porque pues tengo que almacenar todos los estados. Y eso pues me llena la memoria de programa, ¿sí? La ejecución es eficiente, pero llena la memoria de programa. Entonces esto es lo que hace el Master Clear Reset. Si hago esto, por ejemplo, le coloco un contacto y le coloco al Master Clear Reset, lo que esté en medio de los dos Master Clear Reset le hace caso mientras el contacto esté cerrado, ¿sí? Lo demás no le hace caso, ¿sí? Entonces, esta es la manera de programarlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el first pass, que en este caso es ¿sí? Y vamos a ver cómo trabaja. Entonces, vamos a ponerle el Master Clear Reset y vamos a suponer que vamos a programarle el estado 1. Sí, vamos a ver aquí. Y aquí le meto el first pass, y en este caso aquí en el bit de status, le digo el S4, a ver, no, es S21 diagonal 14. Es esta palabra, es o pero creo que aquí lo tiene implementado en el 15, first pass. ¿Sí? Entonces, en el first pass se activa una sola vez la inicialización, ¿sí? Y aquí pues yo puedo incluso ponerle aquí ya puedo colocar, dentro de esto, pues puedo colocar el código que quiero que se ejecute. Entonces, el primer paso quiero activar, pues solamente la primer máquina, el primer estado. Entonces, como quiero activar el primer estado, pues obviamente me voy a ir acá y debo de, aquí incluso sí nos conviene usar latch y latch, porque tendría que enclavar para mantener este binario en 1. Enclavar y desenclavar, entonces aquí sí me conviene usar los latch y los unlatch. Entonces sacamos 4 bobinas, ¿sí? Y aquí, entonces, una le vamos a poner latch, ¿sí? Y las otras unlatch. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí hasta nos va a faltar otra línea más. Fíjense, ya llevamos 5 líneas y y apenas hemos hecho la inicialización cuando pues en otros códigos pues ya hasta acabamos con esto. Entonces, entonces son binarios, entonces vamos a ajustar, vamos a poner el binario, vamos a ajustarlo así, el estado 1, tal cual, 2, 3 y el estado 4. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿podemos ver el binario? Sí lo podemos ver, entonces,
¿cómo le podemos hacer aquí? Bueno, para que ustedes vean, pues sin necesidad de hacerle nada, vamos a descargarle aquí al PLC. Sí, creo que sí estamos, sí está todo. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a ir al online. Y le vamos a dar ahora, antes de darle run, bueno, vamos a ver los binarios. Vamos a ver si lo hace. Sí, y miren. No sé si se dieron cuenta, pero en cuanto arranqué el PLC, en cuanto lo arranqué, ya me puso el binario 1 en el B3 2.0. Y de hecho, pues ahí está, ¿no? Ahora, ¿lo sigue haciendo? No lo sigue haciendo, solo lo uso una vez. ¿Por qué? Porque si no estuviera aquí activado. Y ni siquiera lo vimos cuando se activó, porque eso lo hace en el arranque. ¿Sí? Y ya ese me da el inicio, ahora sí, como el B3/01 da el primer estado, pues obviamente va a arrancar el primer estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues déjenme darle offline. Sí, y nos vamos acá. Lo que sigue, pues esa es la inicialización de los estados. Empezar en el estado. Si aquí, por ejemplo, tengo un estado de arranque, también se lo debo dar, el estado de arranque, y ahí más bien va a esperar, o más bien aquí va a esperar nada más, en lugar de ser el registro del arranque, el first pass, lo que va a hacer más bien va a ser un botón. ¿Sí? Va a ser un botón. Entonces, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nos falta hacer los estados. Ahorita revisamos esta parte, porque esta es la parte buena. Nos falta hacerlo. De hecho, no sé si se estén dando cuenta, pero bueno, hay muchas similitudes en todos estos métodos. Aquí, por ejemplo, vemos muchas similitudes con el del cascada o con el de paso a paso. El paso a paso ejecuta uno a la vez, o sea, un paso a la vez, el paso a paso. Y aquí también, aquí hay una ejecución de un estado a la vez. La diferencia entre el paso a paso y en el otro es que el paso a paso es una secuencia consecutiva y aquí no. Aquí en una máquina de estados es una secuencia que no puede ser consecutiva, o sea, que puede ser consecutiva, pero que puede saltarse. O sea, yo, por ejemplo, del estado 1 me puedo ir al 3 o al 7 y del 7 regresar al 4, por ejemplo, y así estar brincando dependiendo de las entradas. Esa es la diferencia. Pero la implementación prácticamente es la misma. ¿Por qué? Porque vean esto. Entonces, el primer estado, ¿qué debo hacer? Pues para generar el primer estado, pues necesito darle la condición. Si el B3/1 está activo, activa esta sección de código. ¿Sí? Y en esta sección de código, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace el primer estado, compañeros? ¿Sí? Revisar las entradas, ¿no? ¿Sí? De hecho, los cambios en los estados, yo nada más debo de definir las adentro, cuando está activo, las transiciones. Las puras transiciones. Y una vez que salga de las transiciones, pues obviamente entre todos los estados solamente me dan los brincos. En el PLC lo que le debo de programar dentro de los estados son los brincos. ¿Qué se le programa en el primer estado? Véanlo. El B3/1 activa el MSR. ¿Qué quiere decir? Que como esta línea está activa, de este MSR a esta otra, la línea 2 y la 3, dentro del MSR, solo eso está activo en el PLC. Lo demás lo ignora. Por lo tanto, ahí le va a hacer caso a las entradas. ¿Sí? Entonces, le hace caso a la entrada, por ejemplo, ahí está, ¿no? Si le pisamos al botón, ¿qué sucede? ¿Sí? Si le pisamos al botón, desactivamos, fíjense, desactivamos el estado en el que estoy y activamos el siguiente estado. ¿Sí? Si le pisamos al botón. Aquí, ¿qué falta agregar? Bueno, un timer. Aquí, si no le piso a ningún botón, pues obviamente tengo que activar el timer. ¿Sí? Activar el timer. De hecho, pues prácticamente aquí en automático, pues tendría que echar a andar un timer. Pero, bueno, nada más ojo. Tengan cuidado porque pues obviamente en cuanto se ejecuta esto, en cuanto terminas, ya se desactiva el MSR porque fíjense aquí, desactivo el B3/1, en automático lo desactivo y al mismo tiempo activo el siguiente. ¿Sí? El binario B3/2 está activando el segundo estado, que en este caso es el amarillo. ¿Por qué?
Pues siempre y cuando se presione. ¿Sí? Siempre y cuando se presione. Si no se presiona, ahí se va a mantener. ¿Sí? Ahí se va a mantener a la espera. ¿Sí? Sí. Es como si estuviera la transición en la misma bolita. ¿Sí? Si no hay nada, si no hay nada, si las entradas no son unos, tanto lo de esa, del botón o incluso pues del timer. Aquí, ahorita no le vamos a meter el timer porque primero necesito que vean pues cómo va a estar moviéndose. Y después de que se mueva la máquina, pues ahora sí ya le metemos al timer. Entonces, aquí lo único que hacemos es cuáles son las condiciones de las entradas para hacer los cambios de transición. Y aquí, pues, por ejemplo, tendría dos cosas. El valor del timer, si es que no le piso al botón. Y si le piso el botón, pues hacer esto. Si llega al control del timer, lo mismo. ¿Sí? Aquí, de hecho, en paralelo, se le pondría el timer para que deshabilite el B3 y habilite el amarillo. ¿Sí? De ese semáforo. Entonces, pues hay que hacerlo. ¿Sí? Me voy acá y necesito, fíjense, otros 4 renglones. ¿Sí? Entonces, de aquí tengo que agregarle otro renglón. ¿Sí? Y volver a colocar MCRs. Entonces se dan cuenta que es un relajo. ¿Sí? O sea, más este. Ahí está. Y aquí se le coloca, pues se le coloca aquí. Aquí. ¿Sí? Y a ver, no me equivoqué. A ver. Creo que sí me equivoqué. Creo que va aquí. Ahí está. Entonces, y aquí pues solamente activa este, y aquí pues solamente ¿quién lo va a activar? Pues el binario. Este sería la activación del primer estado. El primer estado indica que debo tener activo ahora la siguiente parte del código. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues esperar la entrada, el botón de entrada, cualquiera de los dos incluso. Bueno, aquí incluso me puedo ahorrar poniéndolo en paralelo, pero bueno, como para que sea mejor, pues lo voy a poner así. Y le meto pues la entrada 0, que en este caso pues es la que necesito hacer que aquí sea latch y aquí sea un latch. ¿Qué deshabilito? El primer estado, ¿sí? Y ahora activo el segundo estado, que en este caso es el B3 diagonal 2. Aquí ya desde antes para poder saber, entonces podemos ponerle aquí clic derecho, ¿sí? Estado 1. ¿Sí? Y ya, miren. ¿Sí? Entonces deshabilito el estado, aquí más bien aquí era un latch. Aquí era un latch. Deshabilito el estado y activo el estado 2. ¿Sí? Entonces, y así me voy hasta acabar todos los estados. Entonces, bueno, entonces, ¿qué seguiría? Bueno, pues vamos a probar esta parte, ¿sí? Download tu PLC. Online. Run, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál dice que está activo? ¿Se dan cuenta en automático? ¿Por qué dice que está activo? Porque cuando arrancó el PLC, activó el primer estado, en automático activó la línea 6 y activó el MCR. Incluso me dice, esto está activo. ¿Sí? Esto está activo. ¿Sí? Entonces, obviamente, como está activo, pues yo puedo activar la entrada. ¿Sí? Activar, vamos a ver aquí. Sí. Sí está esta. Creo que no, creo que esta no está activa. O no fue la que puse yo, déjame. Line, vamos a ponerle esta
y esta. Okay. Entonces, necesitamos, pues obviamente, desactivar esta y activar esta. ¿Sí? B3 diagonal 1 y esta activarla. Entonces, esto es lo que está activo. ¿Sí? Y es lo que tengo yo aquí. Un latch y latch. Entonces, esto necesito hacerlo. Ahora, ahora vean el segundo estado. El segundo estado, pues aquí es donde tengo que meter el timer. Aquí sí lo tengo que meter forzosamente. Porque pues es lo del, lo de los 4 segundos que debe tardar, ¿sí? Entonces aquí es el estado 2, activa el MSR, ¿sí? Y aquí arranco el timer por dentro, en automático arranco, sin ninguna condición arranco el timer 4 segundos. Cuando se cumpla la cuenta, la bobina del timer desactiva el estado 2 y activa el estado 3 y también da reset al timer. ¿Para qué? Pues para que o aquí, bueno, aquí si está así, tendría que ponerle un reset o prácticamente desenclavarlo. O aquí ponerle un enclavamiento con el mismo B3 diagonal 2, le doy un enclavamiento y aquí un desenclavamiento con con algún binario, con otro binario, o darle el reset, ¿sí? O poner el reset al timer y ya se resetea, a pesar de que ya ha llegado a su cuenta. Pero pues ya sale del ciclo, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, ¿se va entendiendo entonces qué es lo que está haciendo, compañeros? Yo sí, profe. Sí, se está Yo nada más entendiendo. una pregunta, profe. Sí. ¿Por qué puso la primera entrada? En la ¿Cuál línea entrada? 0. A ver, ¿qué les dije yo que es este bit? No recuerdo. Se me acaba de olvidar. Pues se los acabo de decir como 3 veces. Es el first pass. Es el primer Ándele pase. eso. El primer Es el pase se primer llama. pase. Este estatus hace el primer arranque, o sea, se pone en uno lógico ese bit de estatus cuando el PLC arranca por primera vez el código. Que este bit nos sirve para inicializar la máquina, para decirle empieza en el primer estado. ¿Sí? Esto es lo que hace. Entonces, cuando le damos online, incluso yo sin hacerle nada, cuando le doy run, ya ejecutó esto. Y si se dan cuenta, no sé si ustedes lo ven ahí, o no sé si lo ven aquí en la transmisión, pero ustedes si lo hacen, se van a dar cuenta que rápidamente se coloca en 1 y se desactiva. ¿Sí? Ahora, déjenme ver si funciona también con el 14, porque el 14 en otros PLCs, no sé si aquí lo tenga implementado ¿cómo se llama? El PLC, porque miren, por ejemplo, aquí ya está activo el 1. ¿Sí? Está activado. ¿Sí? Entonces, necesito darle el 2. Esta parte del código es la que está activa. Todo lo demás no, lo está ignorando. ¿Sí? Entonces, necesitamos probarlo. Ahorita prueben ustedes eso. Prueben hasta esta parte que llevamos. Si lo están haciendo, le deben de hacer. Miren, entonces aquí yo, por ejemplo, ya le di activación aquí y ya cambié de estado. Ya desactivé el estado 1 y voy en el estado 2. Y ya vean aquí el binario. Aquí está el binario, activo el 2. Entonces ya es como si es como si alguien ya presionara el botón y ya estoy en el estado 2. ¿Sí? Voy a llegar hasta el estado 3 y hasta ahí le voy a implementar y lo demás ya se repite porque ya es pues, lo mismo. ¿Sí? Y ya si quieren ustedes lo complementan. Entonces voy a darle aquí offline y le voy a dar pues otro más, o sea, otras líneas, 4 líneas más, 5 líneas más, 1, 2, 3, 4, 5. Igual meter otro MSR
Le digo, lo batalloso de esto es esto, compañeros, que ocupa demasiado código. Ay. Y luego ya uno se confunde, ya ni siquiera sabe dónde poner el MCR de tantas líneas que hay. Miren, ahí está. Entonces, incluso yo creo que me va a faltar otra línea más. Sí. Ahí está. Entonces, ahora aquí, ¿qué le coloco? Bueno, pues un contacto. ¿Sí? Acá va el contacto de esta parte. Va el contacto de ¿cómo se llama? Del estado 2, que es este. El estado 2, aquí está. ¿Sí? Activa esto y dentro, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que está aquí. Aquí ya puedo poner el timer, el ton. ¿Sí? El ton así sin condición. Le pongo el T4 2.0. ¿Sí? Le ponemos aquí 40. Y lo arranca o sea, en automático. Luego, ¿qué sigue? Pues los 3 contactos del timer. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí se colocan 1. La bobina, el timer 4, la de Don. Esta, pues obviamente necesito meterla aquí. 3 veces. Aquí sí podemos un poquito ahorrarnos si lo ponemos en paralelo. Solo eso sí, pues que sea lo mismo, la misma, sí en paralelo, o aquí podemos ponerlo en paralelo para hacer. Aquí lo estoy haciendo abierto para que se alcance a notar, pero ustedes lo pueden hacer ya en paralelo y así se reducen pues menos líneas. Entonces aquí lo que debo hacer es desactivar. Lo primero es que si se cumple el tiempo es desactivar el estado 2 y la siguiente línea es activar el estado 3, ¿sí? Y la siguiente línea es la del reset del timer. En este caso el TAI 4, pues reseteo y más bien aquí me equivoqué, es un latch y debe ser latch. Y aquí debe ser el estado 3. ¿Sí? Y aquí debo de activar el estado 3. ¿Sí? Y ya tengo listo, pues activado el estado 3. ¿Sí? Y hasta aquí, pues vean, llevo 15 líneas y apenas llevo esto, entonces ya llegué a esto, ya hice esto. ¿Sí? El estado, pues obviamente, podemos usar, incluso también aquí podemos usar aquí podemos usar un retentivo o normal. Si quieren usar un retentivo, pues nada más sería cambiar por un retentivo, un RTO. ¿Sí? En este caso vamos a meter este retentivo. Igual, usamos un retentivo. ¿Sale? Y pues ya podemos proseguir, ¿sí? En el timer, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, tercera sería la espera pues, por el otro botón, si es que el estado 3 es si se presiona botón o también puede ser que les digo esto activado por un timer, pues hacer la transición. Y al final sería completar ya el estado 3, pues el estado 4 es el mismo, ¿sí? Al primero solo se repite y el tema aquí, bueno, ya que llega el estado 3, necesito pues obviamente apenas esto es para hacer el cambio de estado. ¿Dónde está la parte buena? Aquí.
Sí, aquí. ¿Por qué aquí? Porque fíjense, una vez que termine yo los estados, supongamos que aquí ya llegue hasta el estado, aquí ya llegué al estado, apenas llevo 2 estados definidos, me faltan otros 2, el estado 3 y el estado 4, pues prácticamente son repeticiones de estos 2, solo que pues con timers. Si ya llegué a estos 2, o sea, si ya terminé los estados, supongamos que la línea 14 es la última del estado 4, del último MCR, aquí. Entonces, lo que sigue, ¿qué es lo que sigue a hacer? Bueno, pues sigue a hacer pues otra línea más, ¿sí? Otra línea más, aquí. No se les olvide que el MCR debe estar dentro del código. Y aquí en esta otra línea, ¿qué es lo que debo de hacer ahora? Bueno, lo que debo hacer ahora es revisar los estados. Aquí es donde está la activación de las salidas hasta el mero final. Aquí ya no se necesita MCRs, sino simplemente saber en el estado en el que voy. ¿Quién activa el primer rojo o el del primer semáforo? Pues el primer rojo se activa en el estado 1, ¿sí? Debe estar activado en el estado 1 y en el estado 2, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en el otro semáforo es cuando está cambiando de verde a amarillo, entonces tiene que estar activo en esos 2 estados. Entonces es lo que yo debo de hacer aquí abajo. Yo debo de hacer aquí abajo, pues, colocar abajo aquí las condiciones por las cuales en qué estados se activa esa salida. En este caso, necesito aquí tener 6 salidas y aquí ahora sí le voy a poner bobinas, ¿sí? Aquí sí le tengo que poner bobina. Y aquí ya no va a MCRs, aquí va abierto. ¿Por qué? Porque sí se ejecuta de manera continua, porque son las salidas. Entonces aquí sí le pongo, por ejemplo, no sé, la salida O2, aquí, ¿sí? Y vamos a hacerlo aquí porque luego no quiere como que jalar. Ahí está. Y entonces yo digo, a ver, ¿en qué estado se activa? Ah, pues en el B3, ¿sí? En se tiene que activar en este estado, en el estado 1 y en el estado 2 también se tiene que, en los 2 estados se tiene que activar el rojo, ¿sí? Solo en esos 2 estados, sí, porque es cuando está cambiando. Y si nos vamos aquí al diagrama, vean. En el estado 1 y en el estado 2, el rojo está prendido, ¿sí? Luego nos vamos al amarillo, ¿sí? Aquí incluso está el amarillo. El amarillo, por ejemplo, solo está en el estado 4 activo. O sea, solo el estado 4 activa el amarillo, en ningún otro estado de ese semáforo, ¿sí? Y el estado 3 solo activa el verde, ¿sí? Aquí en esos estados les digo, se puede meter aquí, se podría meter otro timer, por ejemplo aquí, y ponerle el tiempo, ¿no? El parpadeo. Entonces, hasta aquí yo ya no tengo el estado 3 ni el 4, pero bueno, hasta aquí yo, se los voy a subir para que ustedes lo completen, porque si no acabamos, 4:20 ya son. Entonces, aquí, por ejemplo, se le pone estos 2, voy a activar, entonces vamos a echarlo a andar para que vean que, pues, obviamente, en los 2 primeros estados, desde que arranca, ¿sí? Entonces le voy a dar, descargar al PLC. A ver si no nos equivocamos, 40, bueno, todo parece estar bien. Download. Online, run. Entonces, fíjense, en automático, ¿sí? Estado 1, ya, o sea, en automático le dio ya está, estoy en el estado 1, ya está en rojo un semáforo, y ahí está. Bueno, que pues lo puedo cambiar aquí, a rojo, ya está en rojo el semáforo, el primero. Si le doy aquí, va a pasar el estado 2, pasa al estado 2, pero sigue en rojo. ¿Por qué? Pues porque abajo se está ejecutando de manera continua, miren. ¿Sí? A ver, estado, a ver, vamos a ver qué trae aquí, porque está activo ahorita, el estado 2. ¿O qué hice yo aquí? O más bien aquí me equivoqué. Desactivé bueno, aquí entré al estado 2, aquí debió arrancar el timer. Y después vamos a ver qué pasó aquí. Entonces llegué al estado 1, entonces aquí el botonazo nos dio
entrada al estado 2, el estado 2 aquí está. A ver si no me falta un MSR. Luego sucede, aquí está. Y acá está. Entonces aquí, y entonces aquí debería echar a andar este timercito. Pero, pues, pues prácticamente es como si hubiera pasado al amarillo, porque pues le di arranque al estado 2. Se mantuvo en rojo, pero pasó ahí es donde ya le da el pase al amarillo. ¿Sí? Entonces, en el momento que le pisé aquí, le di entrada aquí al 2, pasó el timer, desactivó el 2 y le di al 3. Y aquí se quedó el 3, miren, está en el estado 3. Y pues obviamente desenclavó el timer. Vamos a darle otra vez para que se alcance a ver online. Run. Entonces ahí está activo. B3, ahí está. Entonces está en espera, ya está en el estado 1, está en espera del botonazo o del timer, si es que se lo pone, entonces tendría que arrancar Sí, Entonces vamos a ver si cuenta. Ahí está, contando, miren. Contando, y ahí es donde ya le da el pase, le da el pase. Ya estoy en el estado 3. Aquí debería estar prendido el amarillo. Entonces aquí, pues si aquí le hubiera puesto el B3, aquí ya estaría prendido el amarillo. Y así sencillamente. ¿Sí? Está bien. Va funcionando correctamente. Entonces, esa es la manera de hacer la máquina, viejillos. Hasta aquí, ¿problemas? ¿Dudas, preguntas, problemas para hacer esta máquina? ¿No? No, pues, más bien son como confusiones, ¿no? Son muchos MSR y Son demasiados MSRs. Fíjense, marca, son cuatro estados y son demasiados MSRs. Entonces, pues, échale. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Dijo que el que activaba el primer estado era el del bit de estatus, ¿no? Pero dijo que ese nada más se ejecutaba una vez, Una ¿no? sola vez. Entonces, ¿cómo? O sea, entonces tengo la duda ahí cómo se va a hacer que el proceso sea cíclico si nada más se ejecuta una vez. Entonces, El programa se hace cíclico, pero yo ejecuto solamente una vez esta parte del código, porque este bit activa este MSR y este MRSR una vez nada más, una sola vez. Y esto es lo que me permite a mí hacer el arranque de la máquina. Pero solo lo hace una sola vez. ¿Cuándo? Cuando arranca por primera vez el código. Ya jamás se va a volver a presentar nada más es la inicialización. Es la pura inicialización, porque si te das cuenta, jamás, yo por eso, si yo aquí, por ejemplo, tuviera como condición para todo el código, pues solamente el código solamente se ejecutaría una vez. Pero aquí el programa está ciclando continuamente. Lo que estoy ejecutando solo una vez es lo que está dentro de este MSR. ¿Quién lo activa? El bit de inicio, el bit de arranque, el first pass. Y esto solamente se hace una sola vez y por eso se utiliza para hacer la inicialización de la máquina. O el autoarranque, vamos a decirlo así. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué más, viejillos? Bueno, no la terminamos. Es que ya son 4:25 y me falta explicarles en qué consiste, por ejemplo, el GraphSet. Lo necesitamos ver porque el GraphSet es como, no es un lenguaje de programación, pero es un estándar que se ha venido usando, por ejemplo, para poder ejemplificar un proceso de un PLC. No les voy a decir que esto es universal porque no. En muchas empresas ni siquiera saben qué es el GraphSet. Lo que sí es universal es el escalera. Pero el lenguaje GraphSet, vamos a decirlo así, es como un lenguaje, como un diagrama de flujo, ¿sí? Un diagrama de flujo que es representativo para un programa de un PLC. O sea, si alguien me pidiera, por ejemplo, si alguien me pidiera, oye, ¿cómo trabaja tu programa? Yo le diría, hazme un GraphSet de tu programa. Y es como si fuera un diagrama de flujo, pero para el PLC. O sea, es un diagrama de flujo para nosotros los ingenieros en programación de PLC.
si yo, por ejemplo, un chavo de sistemas, oye, hazme un GraphSet, pues él me va a decir, ¿qué es un GraphSet? Para ellos un GraphSet es un diagrama de flujo de un programa. Pues así como los de sistemas tienen, les enseñan a hacer diagramas de flujos para explicar el funcionamiento de un programa, aquí, en nuestro caso, es un diagrama de flujo para explicar el proceso de programación o el proceso de pues de una máquina, del funcionamiento de una máquina o de un proceso industrial. Es como si yo sí, o sea, les digo, el diagrama de flujo es cómo está trabajando o en qué pasos va a trabajar tu proceso y dármelo y explícamelo de manera gráfica. La manera de explicarlo de manera gráfica, de manera universal en las gentes que hacen PLC o que hacen programas, pues es el GraphSet. Prácticamente el GraphSet es un lenguaje de cómo unos incluso le llaman lenguaje de programación GraphSet, pero no es un lenguaje de programación porque no es un estándar. Simplemente es un estándar, pero para poder ejemplificar cómo va a trabajar la máquina, ¿sí? O cómo va. Es como si fuera, se los voy a poner así, es como si fuera un diagrama de estados, pero en lugar de. El diagrama de estados es representativo para un circuito digital. ¿Sí? Para nosotros estamos usando la teoría del diagrama de estados aplicándolo al PLC, pero en realidad no es algo que sea universal en los PLC, no es algo que sea un estándar de, oye, dame el diagrama de flujo el diagrama de estados, se van a quedar, ¿qué chingados es eso? Pero si le dices, oye, dame el GraphSet, pues es lo mismo. El diagrama de estados y el GraphSet es exactamente lo mismo, solo que el diagrama de estados es una técnica que está orientada a digitales y el diagrama GraphSet, ese sí es una técnica que está orientada a PLCs. Y de hecho, las reglas con las cuales se utiliza para hacer ese GraphSet, pues son las reglas estandarizadas para esto y que están diseñadas para el PLC. Entonces, esto ahí incluso, bueno, lo tengo ahí en vamos a abrir abran su. Este se los voy a pasar porque ustedes necesitan completarlo. Ahorita aquí lo voy a subir aquí al Classroom. Yo les sugeriría, bueno, hacerlo completo y bien que funcione. Pruébenlo. Y ya después, pues, una de dos. Si no lo quieren hacer, o si ya lo entendieron y quieren aventarse de una vez el que les voy a dejar, pues aviéntenselo. Con GraphSet van a aventarse, perdón, con GraphSet, o no con GraphSet, sino con este método, que de hecho es lo mismo en el GraphSet. Para empezar es lo mismo, ahorita van a dar cuenta. Van a echarse el del silo. ¿Sí? Van a echarse el del silo. Entonces, ese sí tiene que ser con máquina de estado. ¿Sí? Y es un proceso muy chiquitito, igual que este del semáforo. Entonces, pues les voy a subir esta clase ahí al Classroom para que pues ustedes lo tengan ahí lo que estoy haciendo aquí, pues ahí lo verifiquen, lo completen, sí, y lo pueden hacer y probar. Entonces, este es lo de la máquina de estado. Aparte, ahorita lo que voy a ver de GraphSet, pues ese ya lo tienen ahí en los apuntes, sí. Sí, esto ya lo tienen en los apuntes. Déjenme presentarles otra vez aquí. Sí. Y bueno, a ver si alcanzo a terminarlo porque pues realmente pues se van a dar cuenta que es lo mismo. El GraphSet sí es un estándar, la verdad. Es un estándar, es el IEC 848. Es un estándar de la Comisión Eléctrica. Entonces, por esa razón se utiliza, ¿sí? Y se utiliza, les digo, es una metodología como tal para describir el control de un proceso a automatizar prácticamente. Entonces, permite una descripción gráfica, ¿sí? O como si fuera un diagrama de flujo del control del proceso. Y de hecho, algunos softwares de algunos PLCs, algunos, no todos, que de hecho ya esto estaba mucho en los lenguajes, perdón, en los PLCs más viejitos, ya en los más nuevos ya no, incluso más bien yo creo que el GraphSet está un poquito en desaparición. Gracias a los nuevos métodos de programación de PLCs, el Scalera sigue existiendo, pero el lenguaje GraphSet en PLCs muy antiguos había una opción de darle el GraphSet
y de darle convertir, y el graph te lo convertía a escalera. O sea, era como si yo le ideaba el diagrama de estados y en lugar de estar batallando por meter MSRs y la chingada, yo le metí el graph, le ponía a transformar y ¡zas! Se convertía, o sea, se convierte el lenguaje de graph o el diagrama de flujo, lo convierte directamente a escalera. ¿Sí? Había desventajas y desventajas, unos chorrotes, unos chorizotes ahí, pero bueno, ya te evitabas todo el problema de estarlo haciendo. Era No como era un muy interpretador, profe. Exactamente, como un compilador o interpretador. Algunos programas lo tienen, algunos, pero softwares de programación viejos, el de nosotros no tiene esa capacidad, pero algunos sí. Y hay otra cosa, lo que sí hay es que hay softwares de paga que metes tu diseño GraphSet y te lo convierte a escalera. Te lo convierte en un lenguaje ladder, o sea, escalera genérico. Genérico, por ejemplo, te pone el MSR, entonces tú tienes que buscar una función de MSR similar a la del PLC que tengas. Si es alembrable, pues ya sabes que es MSR, pero si es un Siemens, un PLC Siemens, tienes que buscar una función que haga algo similar. Entonces, por eso te lo deja como que genérico. Porque lo que sí les voy a decir es que el MSR, no, esa función de activar y desactivar un código, ese bloque es exclusivo del Embryo. No quiere decir que en otros PLCs no exista. Sí existe, pero está nombrado diferente. Sí. Está nombrado diferente y hay que buscar las funciones de cada PLC, dependiendo del que esté usando. Entonces, esto es un estándar, ¿sí? Y les digo, es una mejora de la máquina de estado. De hecho, puede ser que sí es una mejora porque ya aquí sí se ocupan muchas cosas referentes a la transición de fases en un proceso, que algo que en la máquina de estados no puedo representar, y aquí sí lo puedo representar. Hay reglas, ¿sí? Entonces, las fases de hacer GraphSet, o sea, hacer un diagrama de flujo, pues es una fase de diseño específico. Se ven las especificaciones, o sea, entradas y salidas del proceso, lo mismo que cuando se hace un diagrama de estados. Se divide el proceso en etapas. Igual, dividir el proceso en etapas es ver los estados del proceso o de la máquina que se quiere automatizar. Se diseña la parte secuencial, ¿sí? De las etapas, ¿sí? Y se diseña la parte combinacional. La parte secuencial de las etapas es lo de los MSRs. Esto ya es implementándolo en el PLC, ¿eh? Implementando en el PLC es exactamente lo mismo que hemos hecho, que ahorita les enseñé. La misma técnica de la máquina de estados es la misma técnica que se utiliza en el GraphSet. Pero en el GraphSet, la diferencia es que el diagrama GraphSet está mucho mejor explicado, se le entiende más en relación a la ejecución de un proceso industrial o la ejecución de una máquina. Del funcionamiento de una máquina se entiende mejor que un diagrama de estados, porque un diagrama de estados son bolas y flechas. Y eso, pues, prácticamente esa técnica viene, les digo, de digitales, que se está trasladando acá. Y se puede decir que, de hecho, el GraphSet es una mejora de la máquina de estados, o más bien una adaptación del método de la máquina de estados a lo que ya debe ser exclusivamente de los PLCs. ¿Sí? Y si es un estándar, les voy a decir, sí es un estándar. Un estándar en el sentido de que sí se utiliza y que en algún momento les pueden decir, bueno, pues el GraphSet, ¿qué? O sea, ahí está, ¿sí? Y la implementación, eso sí, la implementación es prácticamente una copia fiel de lo que les acabo de enseñar. Y es prácticamente la parte secuencial de las etapas es lo que estamos haciendo con los MSRs, es los cambios de estado. La parte combinacional de las etapas, pues es la última fase, que es la donde en qué estado estoy, dependiendo del estado, activo una señal, activo la salida correspondiente. O la salida correspondiente, qué estados en qué estado se activa. Entonces, esa es la parte combinacional. La parte secuencial es el salto de los estados. ¿Sí? Y ya, pues la implementación, pues la descarga al PLC, ¿no? Pero el GraphSet es esto, miren. Así es el GraphSet, que es exactamente lo mismo, solo que aquí hay reglas. El GraphSet, pues prácticamente los estados son, pues, en lugar de ser bolas, son rectángulos. Y ya no se le pone estado, sino se le pone etapas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el estado inicial, pues se le coloca pues, un nombre, inicializar. ¿Sí? Esto
esto, por ejemplo, estas líneas es la continuidad que se le da pues, al programa o a la secuencia. Las líneas que están aquí, estas líneas entre las etapas, son las transiciones. Son las condiciones por las cuales ¿sí? Se transita de una etapa a otra o de un estado a otro. Es prácticamente lo mismo, les digo. Nada más que ya hay reglas diferentes. Ya no son flechas, sino son rayitas. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, estas flechas se le llama bifurcaciones. ¿Sí? Y en cada etapa, pues ya se le coloca una línea y se le coloca, pues ya así debe ser, se le coloca un nombre en donde ya le puede decir, bueno, esta es la inicialización, el paro, llenar, calentar, vaciar. ¿Sí? Para cada transición de etapa requiero condiciones. ¿Sí? Y aquí se colocan las condiciones de las entradas o de algún timer o de algo para transitar en las etapas. Les digo, ventaja de usar estos métodos estandarizados, pero el hecho de aventarte algo con GraphShot o con Mac, vean el código, se empieza a hacer largo. Cuando, por ejemplo, si nos lo aventamos a mano como les decía, o sea, el tanteo, pues podemos ir optimizando hasta hacer nuevamente 3 renglones. ¿Sí? En el del silo, por ejemplo. Y ahora el del silo van a ver cuánto les va a tocar aquí. ¿Cuánto código van a hacer? ¿Van a notar que es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Va a ser lo mismo? Sí. Y tal vez hasta les va a funcionar mejor a lo mejor a algunos que no les quedó bien lo del llenado, pues entonces les va a funcionar. Aquí sí les va a funcionar bien porque aquí sí no se ejecuta nada si no está en el estado. ¿Sí? Y si aquí pues hay un error de diseño, pues también no va a funcionar, eso sí. Entonces, en el GraphSet, les digo, hay divisiones. De hecho, por ejemplo, si como es un diagrama de flujo de un proceso, también se puede generar macroetapas, o sea, se puede dividir en etapas más grandes. Por ejemplo, etapa 1 se divide en etapas más grandes, o sea, como que por dentro hay otro diagrama GraphSet. Esto es cuando pues, el programa es muy grande. Cuando el proceso, la explicación del proceso es muy grande, se puede dividir en etapas, en macroetapas se le llaman. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo, lavado, un túnel de lavado para de esos túneles de lavado automático para los coches. Podemos decir que el túnel de lavado se divide en inicialización, lavado y secado. 3 macroetapas. 3 etapas grandes, ¿sí? Y de esas macroetapas se divide en más etapas sucesivas, ¿no? Por ejemplo, en la inicialización o en el lavado, ¿qué hay? Pues se humedece, se pasa por rodillos, los horizontales y los verticales. Adentro de cada macroetapa hay más etapas. O sea que dentro de ese GraphSet hay otro GraphSet, ¿sí? Entonces, les digo, aquí está bien definido todo, ¿no? La relación de entradas y salidas y demás. Entonces, si le seguimos, cada cuadrito representa una etapa. Las líneas se les llama líneas de evolución, ¿sí? Y unen entre sí las etapas, ¿sí? De hecho, las líneas pueden ir hacia arriba y hacia abajo. Esas son las simbologías. Las transiciones son las líneas, los rectángulos, estos que les dije aquí, estas son las transiciones. Son las líneas de transición de evolución. Representan las condiciones lógicas necesarias para que finalice la etapa y dé paso a la siguiente, ¿sí? Los reenvíos son simbologías de las flechas que indican la procedencia o destino de líneas de evolución. O sea, los reenvíos son las flechas esas que salen de una etapa y se meten a otra, como un reciclo, ¿no? O sea, aquí, estos son los reenvíos llamados, ¿sí? Pero vean, aquí debemos de saber, por ejemplo, muchas reglitas que ahorita les voy a decir. Las reglas, fíjense, aquí están muchas reglas. Lo que sí es que, por ejemplo, vean, estas son las transiciones, transición 1, transición. Esto es un reenvío después de una transición antes de llegar, fíjense, antes de llegar a la etapa 2 hay un reenvío, ¿sí? Entonces ahí dice, para evitar confusiones en un GraphSet confuso, las transiciones secundarias que parten del funcionamiento normal deben ser reenvíos, ¿sí? Por eso aquí tenemos de tener cuidado en dónde coloco esos reenvíos porque si no puede haber confusiones. Entonces lo único que tenemos que saber es que esto es un reenvío, transiciones y acciones y las etapas, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo dice, pues aquí hay un reenvío a la etapa 2, ¿no? Hasta aquí. Y aquí está la etapa N y el reenvío, ¿sí? Entonces las reglas de evolución, entonces aquí hay reglas
Si quieren ahorita ya si no, no va a dar tiempo, pero por ejemplo, las estructuras básicas, es que el graph sigue una secuencia lineal hacia abajo. De hecho, todos los graphs son de arriba a abajo, no hay cosas alrededor. Todo es de arriba a abajo, todo es de manera consecutiva porque eso es un estándar, así es. No puedo, la diferencia en los diagramas de estado es que las bolitas yo las podía poner en todos lados. Y aquí no, aquí sí tengo que hacer recto, ¿sí? ¿Sí? De manera lineal, ¿sí? Y algo y fíjense aquí, en la secuencia lineal solo hay una etapa activa en cada momento, ¿sí? En una secuencia lineal solo hay una etapa activa. ¿Puede haber varias secuencias hacia abajo ejecutándose? Sí, porque es cuando tenemos, por ejemplo, las macroetapas y dos cosas, por ejemplo, es como si una máquina estuviera moliendo y al mismo tiempo echando agua, ¿no? Entonces hay dos etapas funcionando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo dividí el proceso en macroetapas y de esas macroetapas hay etapas adentro. ¿Sí? Luego, por ejemplo, aquí hay convergencia y divergencia, ¿sí? A subprocesos. Convergencia y divergencia en Y, procesos, fíjense, aquí está, procesos simultáneos o subprocesos alternativos. ¿Qué quiere decir? Que se divide en otro proceso, o sea, en otra etapa, en otra línea hacia abajo, y dos etapas están funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Como esto, por ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí está un ejemplo de una convergencia. Yo puedo hacer de explicar o de desarrollar una ejecución de un programa, de una máquina, en donde dice ahí, de una etapa se pueden iniciar varios caminos, ¿sí? Por ejemplo, de la etapa 3, fíjense, de la etapa 3, aquí está la divergencia no. ¿Qué significa? Que hay 3 tareas, después de la tarea 3, hay 3 tareas que se pueden hacer. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las condiciones de transición. Lo que sí es que dice aquí, ¿sí? Que solo una de ellas se activa, ¿sí? Y termina en la misma, y puede terminar en la misma o en diferentes etapas, porque fíjense, si se activa esta transición, se va el PLC a ejecutar esto, y ya no llega a ejecutar a la etapa 4, pero si la condición que se activa es esta, entonces la transición empieza a ejecutar toda esta línea, el PLC, y regresa, pero hasta ejecutar la 5. Entonces, esto se le llama divergencia no y convergencia no. Entonces, lo que sí es que lo que se tiene que tener cuidado es que cuando ya se pone en el PLC, debe haber candados. Debe haber candados porque aquí la primera que se activa, o la primera la primera transición que se activa, deshabilita las anteriores, las demás, para que el PLC, pues sí, o sea, porque si no, pues imagínense, se activaría esta y esta al mismo tiempo, y no puede ser, solo se debe una. Esas son reglas del GraphSet. También está esta otra, que es la convergencia y divergencia en Y. Que fíjense lo que sucede aquí. Entonces, aquí son 2 subprocesos o subprocesos simultáneos, ¿sí? De una etapa se inician varios caminos simultáneos. De una etapa, fíjense. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente de la etapa 3 hay una condición de transición y luego, miren, estas 3 de manera simultánea, ¿sí? De manera simultánea. O sea, que de manera simultánea es como si yo les dijera, cuando llegue el sensor, la máquina tiene que moler, tiene que echar agua y tiene que escalentar. Entonces, 3 cosas al mismo tiempo está haciendo, ¿sí? Entonces, y el proceso evoluciona por varios caminos a la vez, fíjense, ejecutando varias tareas simultáneamente. Cuando 2 o más caminos en Y converjan en un estado, para que se active ese estado, deben haberse ejecutado todos los demás caminos. Entonces, ¿se fijan? Sí. Pues obviamente, por un lado, camina por aquí, la ejecución del PLC. Por otro lado, camina por acá y por otro lado, camina por acá al mismo tiempo. Entonces, dice aquí, bueno, pues para que se logre hacer la etapa 5, sí, déjenme que se quite esto de ahí porque me estorba. Oh, que la canción. Entonces, aquí dice lo que dice es que para que se active la etapa 5, pues debe haber terminado la etapa 4 y la 32. Ya se debe haber ejecutado. ¿Por qué? Porque necesito terminar todas las divergencias que haya, se necesitan haber completado. Aquí, pues, solamente, como hay dos y dos al mismo tiempo, pues llega aquí
y ahí ya se quitó, llega aquí. Entonces, la transición 4, pues solamente espera esa transición para activarse la etapa 4, pero para que se active la etapa 5, ¿sí? Requiere haberse acabado la 4 y también la 32 porque viene ejecutándose tres ramas al mismo tiempo. Esas son reglitas, ¿sí? Que debemos de tomar en cuenta. Entonces, pues obviamente la parte secuencial, pues prácticamente es lo mismo que hemos visto. Incluso, por ejemplo, miren, aquí está un ejemplito de lavado, ¿no? El lavado, un tren de lavado. ¿Cuántas macroetapas hay aquí? Pues 4 grandes. Jabonado, cepillado, aclarado y secado. De cada macroetapa se dividen en más cosas. Aquí están. Fíjense, la macroetapa, por ejemplo, la M1, implica enjabonar y el fin del enjabonado. La del cepillado, aquí está. La del aclarado, aquí está. Y la del secado, aquí está. Al final, pues solamente si el coche detecta, pues ya está al final de la carrera de la banda transportadora, pues ya le da a avanzar a través del tren para terminar pues el lavado, vamos a decirlo así. Y este es un ejemplito y donde, pues, por ejemplo, se puede hacer un grabset de varias, con macroetapas y a través de esas macroetapas hay adentro el grabset. ¿Sí? Ahora, vamos a echarnos uno más sencillito, pero ahora sí ya implementado con el PLC, un grabset. Es prácticamente lo mismo, una lavadora. ¿Cuál es el funcionamiento de una lavadora? Pues prácticamente nada más es un motor que hay un sensor, vamos a suponer que no tienen sensores, pero la lavadora, pues aquí se supone que hay un sensor en donde el motor gira en un sentido, llega otra vez la marca al sensor y ya que llega, regresa el motor en otro sentido, entonces está haciendo el chaca-chaca, ¿no? Para esto, pues se tiene un reset, ¿sí? Un botón de arranque, ¿sí? El sensor de posición y un parar. El reset, pues obviamente regresa a la posición inicial de los estados. El parar es un paro que, pues, lo que hace es parar el motor independientemente en el estado en el que esté. Salidas, hay una salida para dos foquitos, uno para indicar que está parado, otro para indicar que está arrancado la lavadora, otro para indicar al motor que debe de girar a la derecha y otro para indicarle al motor que debe girar a la izquierda. Estas son etiquetas que se utilizan, pues obviamente pues para indicar cuál es el reset de la bombilla, el giro a la izquierda, giro a la derecha, ¿sí? Y pues aquí es conveniente también de una vez hasta poner las direcciones del PLC, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, cómo se hace el grabset, ¿sí? El inicializar, pues empieza con un reset, ¿no? Si le pico reset, la máquina de estados, pues lo que hace es regresar al origen, ¿sí? Entonces aquí, pues mientras que lo que le impide avanzar a que haga el proceso del chaca-chaca, el reset. Mientras el reset aquí sí hay una entrada externa, para que vean, aquí no es automático. Aquí hay una entrada externa que la que controla aquí, pues es el reset. Si el reset está activo, entonces se reinicia. Se reinicia vamos a decirlo, la máquina de estado, se reinicia se mantiene en el estado inicial o en la etapa inicial que es ahí en espera. Aquí, pues, ¿qué debe hacer en esto? Pues, si se dan cuenta que es SBP y SBA, pues son las bombillas, o sea, son las lamparitas para indicar que está parado o que está arrancado. Entonces, pues obviamente, aquí una de ellas pues debe estar activa porque pues indica que está parado. O pues creo que aquí lo consideran como nada, o sea, tienen como reset es que está apagado todo, o sea, que no ni siquiera hace lo de paro, entonces creo que están apagadas las dos. Si el reset se desactiva, entonces ahora sí va a arrancar al estado de paro. Aquí incluso pienso que está un poquito de más porque del reset es la inicialización, después el siguiente estado o la etapa es el paro, ¿sí? Y aquí pues obviamente se supone que aquí sí la salida BP se pone en 1, lógico, para indicar que el foquito que está parado el motor. Ahora, ¿en qué espera? O sea, ¿qué es lo que espera para poder avanzar? Pues que en este caso el EPA, ¿sí? Vean, que es el arrancar, ¿sí? Y el EPP, que es el de parar, ¿sí? El EPP está negado.
Entonces aquí nada más lo que hace es que, pues obviamente, que los dos están en uno para que aquí la transición sea positiva, o sea, sea afirmativa y le dé arranque al motor. Al arrancar el motor, pues obviamente va a girar a la derecha, ¿sí? Va a prender la bombilla de que está girando a la derecha, es esto, y va a prender o va a activar el contactor para pues darle giro a la derecha. Ya que giró a la derecha, pues obviamente va a esperar al sensor hasta que llegue el motor la lavadora llegue al sensor, la muesquita, y esta, pues recuerden que esta es es el sensor, el STP, ¿sí? Sensor, tambor en posición, y es esta. Entonces, obviamente, mientras esta está activa y no se apriete el botón este es el paro, ¿sí? Mientras no se apriete el botón de paro, pues a esta transición le da la posibilidad de entrar a la etapa 3, que es cambiar de giro, pero si por alguna razón, fíjense, se presiona el botón de paro, pues obviamente esto regresa al estado de paro. Aquí está la bifurcación, o le llaman ¿cómo le llaman? Ahí se me va el nombre. La retroalimentación, los reenvíos, el reenvío, perdón, aquí está el reenvío. Aquí está lo que es el reenvío. Reenvío si es que el botón de paro se aprieta, entonces reenvío al paro. Igual aquí, si estoy en el estado del giro a la izquierda, si el botón de paro se activa, se reenvía al paro. Y aquí, pues sí, entonces ya otra vez vuelve a girar el motor. Si vuelve a llegar a la muesca, se activa, y mientras el botón de paro no esté prendido, pues ahora sí le da reenvío, pero le da reenvío otra vez a que haga el giro a derecha, y así sucesivamente, y así se está ciclando. Si por alguna razón le pongo paro, pues regreso al estado de paro, ¿sí? ¿Hasta qué? Pues otra vez hasta darle el arranque. ¿Sí? El arranque. Y así sería el grabset de... Entonces, ¿se fijan? Pues, ¿qué es lo que tengo que indicar? ¿Qué es lo que ven aquí? Bueno, las transiciones, en las rayitas le tengo que colocar las entradas por las cuales se va a ejecutar la transición. Si quiero que la transición se haga en positivo, entonces tengo que ponerle EPA. Pero si quiero que un botón no esté apretado, cuando no esté apretado, le tengo que poner como negado, como si fuera en digitales negado. ¿Sí? Cuando no esté prendido, esto significa cuando no esté activado, y esto significa cuando esté activado. Así es la nomenclatura del grabset. Y los reenvíos, pues hacerlos como deben ser. No, los reenvíos, acuérdense, no, por ejemplo, el reenvío, yo no lo puedo poner el reenvío antes de la transición. O sea, la flechita no puede llegar aquí, porque estaría mal, porque si lo pongo aquí, indica que tengo que esperar, ¿sí? O sea, a que aprieto otra vez el arranque, y no es así, sino que pues esto se hace de manera continua. Si yo lo pongo antes de la transición, indica que tengo que esperar la transición para que se continúe el ciclo. Entonces estos detallitos pues se tienen que hacer, ¿sí? Incluso, por ejemplo, aquí también vean, aquí están los reenvíos del E1, ¿sí? Aquí llega el R1 y del reset, pues obviamente si está aquí, pues obviamente aquí hay un reenvío. Si, por ejemplo, el reset se presiona, aquí no está presente, pues si el reset se presionara, aquí está el reenvío de cualquiera de los dos estados, regresa aquí, al de paro también. Entonces, pues eso es, compañeros, esto es el grabset. ¿Cómo meterlo? Pues vean. Igual, de la misma manera. Hay un primer segmento que es el arranque, ¿sí? Ahí está, bueno, que aquí en lugar de tener el first pass, pues tengo el botón de arranque, ¿sí? Recuerden que el botón de arranque, pues, puede operar o el reset puede operar como normalmente cerrado, ¿sí? Puede ser un botón normalmente cerrado o normalmente abierto. Entonces aquí lo tienen como normalmente cerrado, entonces cuando se activa, aquí le da, ¿sí? Reset a todo y set. Esta M0 es que esto está programado en el lenguaje, en un PLC Siemens. Entonces, este M0 representa pues un binario que activa la primera etapa, ¿sí? Entonces, la primera etapa es esta, ¿sí? Que es la del reset. Y pues obviamente mientras esté activo ¿sí? A ver, la única diferencia que vemos aquí, incluso sí, aquí sí hay una diferencia,
es que yo aquí incluso puedo hacer lo siguiente. Puedo activar etapas, puedo estar activando y desactivando etapas, ¿sí? Y ya aquí ya me evito usar el Master Click Reset, ¿sí? La otra opción, porque eso sí les tengo que decir una cosa, si yo quiero evitar el uso de este Master Click Reset, el MCR, ¿qué otra opción pueden hacer? Enclavar y desenclavar, así se los digo. Por ejemplo, aquí enclavaría, ¿sí? O activaría y enclavaría el binario 1. Lo tendría que enclavar. Este bit enclavaría este binario, ¿sí? ¿Sí? O activaría ¿cómo le doy condiciones? Bueno, pues el enclavamiento, a toda la sección que quiero que esté activa con el enclavamiento, le pongo ese bit del enclavamiento, ¿sí? Y al momento de cambiarme de estado, desenclavo, y aquí va a estar operando como el de paso a paso. De hecho, aquí el GraphSet prácticamente se comporta como el de paso a paso. Cuando le doy activación al siguiente estado, el siguiente estado me desactiva el anterior. Y es así lo mismo. O sea, es prácticamente, pero la diferencia, la diferencia del paso a paso que es consecutivo, el estado siguiente activa al activar el estado siguiente, el paso siguiente, desactivo el anterior. ¿Sí? En el paso a paso es consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5. Los pasos son consecutivos, pero aquí en el GraphSet se dan cuenta, no. Bueno, sí y no. En el GraphSet sí es consecutivo, pero también puede haber más ejecuciones al mismo tiempo, como estas bifurcaciones en Y. Puede haber ejecuciones más al mismo tiempo, algo que con el paso a paso no así el método no lo permite. Pero si se dan cuenta aquí, por ejemplo, activamos una marca y reseteamos otra. Activamos otra marca y resetamos otra. Entonces, por ejemplo, aquí, al activar el M10, el M0, por ejemplo, activamos la primera. Y aquí, de hecho, el segmento 2 es más lo que hacen aquí no me gusta aquí, pero es una copia de marcas, o sea, una copia de binarios, y en lugar de ser M0, pues se copia el M10, y aquí está el M10. Entonces activa esta. Cuando se activa se activa la siguiente estado y se desactiva el que se tenía. Se tiene que hacer esto para poder lograr la consecutividad, ¿sí? Pero les digo, se puede lograr simplemente enclavando y desenclavando, enclavando y desenclavando. Ahí sí lo podemos hacer sin el Master Click Reset. Si no, pues usamos el Master Click Reset y ya. Que al final de cuentas sale la misma cantidad de código, les digo. O sea, es lo mismo. Prácticamente, si utilizamos el Master Click Reset o ocupamos enclavamientos, puede ser que el ocupar enclavamientos sale peor porque necesitamos más contactos. Y el Master Click Reset pues todavía nos evitaría meter más contactos de enclavamiento, ¿sí? O otras bobinas auxiliares, ¿sí? Pero la aplicación es lo mismo. Por ejemplo, aquí, que sería igual. Aquí haríamos un estado E0 con el Master Click Reset, ¿sí? Y le daríamos las transiciones, pues sería nada más el reset. Si es apretado, pues ya en automático pasaremos al siguiente estado, que sería el estado 1, ¿sí? Y ahí esperamos las transiciones para seguir al estado 2, pues son estas, ¿sí? Aquí en este estado, al final, ¿qué se activaría? Pues nada más la bombilla para activar, para mostrar que está parada la lavadora, ¿sí? Y así, pues obviamente, del GraphSet yo puedo prácticamente, es un diagrama de estados, yo puedo lograr sacar con la misma técnica que le vimos ahorita, lograr sacar el programa con el PLC. Bueno, ya son las 5. Bueno, más o menos quedó, más o menos quedaron lo de los GraphSet y compañeros. Esto del GraphSet, pues lo tienen ustedes ahí en los apuntes. Y ya, pues lo otro, pues se los acabo de subir. Bueno, pues mañana entonces nos vemos, viejillos, para continuar. Ya, pues nomás nos faltan 2 temas. Y ya, bueno, pues ahora sí,